Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Si gusta, puede tomar asiento, hermanos. Sé de que ha sido un largo día laboral, ¿verdad, hermanos? Para cada uno de nosotros. Y téngalo abierto, hermanos. Vamos a leer primero el versículo 12 y así vamos a ir meditando en él. Quisiera ponerle como tema, hermanos, a este mensaje la importancia de tener disciplina. Repítalo conmigo, hermanos. La importancia, diga conmigo, después de mí repitan. La importancia de tener disciplina. Otra vez, para que no se nos vaya a olvidar, hermanos. La importancia de tener disciplina. Y en este momento no voy a hablar de la disciplina de cuando nos daban, ¿verdad, hermanos? Sino de la disciplina de leer la Biblia, de tener buenos hábitos, hermanos. Como el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo. En primer lugar le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Nueva versión internacional dice que nadie te tenga en poco por ser joven. O sea, que nadie tuviera en poco, Timoteo, por ser joven, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén, hermanos. Vamos a leer hasta ahí y vamos a ir leyendo los versículos hasta el 16 del capítulo 4 en este corto mensaje. Hermanos, ustedes se recuerdan que en cierta ocasión yo citaba al hermano Spurgeon y decía que él dijo de que una mente desocupada es un taller del diablo. ¿Se acuerdan, hermanos? Que una mente desocupada, una persona ociosa, una persona que en su mente no la ocupa en el Señor, es un taller del diablo, es un lugar, así como en un taller, ¿verdad?, de mecánica se trabaja en el auto, así en un taller de hacer muebles, ¿verdad?, o esa cruz que está ahí bien bonita hecha, se trabajó en ese taller. Pues una mente desocupada es un lugar donde Satanás trabaja, pero una mente ocupada en las escrituras o en la oración, hermanos, aunque en la oración a veces el mismo Satanás trata de atacarnos también. Pues esta semana leía una pequeña porción de un libro, hermanos, que escribió el hermano C.S. Lewis, que se llama Las cartas que el diablo le escribió a su sobrino. Y si bien es ficción, hermanos, el hermano en ese libro dice de que Satanás le escribió a su sobrino, ¿verdad?, un demonio que estaba comenzando. O sea, esto no es algo real, ¿verdad, hermanos? Es algo que él se inventó. Y le dijo al demonio, te voy a asignar, por decirlo, a don Carlos, aunque no era él, ¿verdad?, en el libro. Te voy a asignar a don Carlos, y cuando don Carlos esté orando por su mamá, tú le tienes que mandar dardos de fuego para que él recuerde las cosas malas que hizo la mamá cuando él venía creciendo, las veces que la mamá lo dañó, para que su oración no sea efectiva. Así que a veces Satanás hasta en la oración nos puede llegar a molestar, hermanos. Por eso es importante pedir la ayuda del Espíritu Santo, pero por eso es importante saturar nuestras mentes con la Biblia, hermanos. Y una mente que se ocupa en la Biblia va a ser un taller donde el Espíritu Santo va a obrar. Pues aún la Biblia nos dice que la madurez espiritual viene por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Como Esdras 7:10 dice, él propuso su corazón, Esdras, aprender la ley de Jehová, ponerla por obra. Él quería aprenderla, él quería poner por obra la Biblia, él quería enseñarla a los demás, y la mano poderosa de Dios estaba con él. O sea, la presencia de Dios está con aquellos que tienen en su corazón aprender la Biblia, ponerla por obra y enseñarla a los demás. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermanos. Pero encontré otra frase del hermano C.S. Lewis que me impactó. Y él dice, hermanos, de que a veces nosotros tentamos a Satanás. Y eso se escucha raro, ¿verdad?, cuando yo lo leí. ¿Cómo es eso que uno puede tentar al diablo? Y él dijo así, hermanos, esta frase: una persona que le gusta estar sin hacer nada es una persona que está tentando al diablo para que lo tiente a él, dijo. Si una persona que el diablo, los demonios ven a una persona que le gusta pasar sin hacer nada, esa misma persona está tentando a los demonios para que lo vengan a tentar a él, dijo el hermano. Y es algo que puede sonarse un poco de chistoso, ¿verdad, hermanos?, pero que es una realidad también. Y el apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo que él se ocupe en la lectura, en el versículo 13, la exhortación, en la enseñanza, y que no descuidara el don, el regalo que Dios había puesto en él, hermanos. El joven Timoteo aquí, que le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Estaba viendo algunos comentarios bíblicos, hermanos, y pues si usted cuenta tanto año que había pasado ya desde que Timoteo en capítulo 16 de Hechos
se va con Pablo siendo un joven. Ya habían pasado por lo menos 11 años. Se cree que él ya tenía alrededor de 30 años, un poco más aún, hermanos, en este tiempo. Pero en aquellos tiempos y en aquella cultura, alguien menor de 40 años era todavía visto como un joven. En Israel, por ejemplo, podían comenzar a hacer sus labores sacerdotales en el templo a los 30 años. Así que ahí por lo menos ya a los 30 años ya se miraba como una persona más adulta, hermanos. En nuestros tiempos ya de 30 años ya está bien viejo uno, ¿verdad? En nuestra cultura, hermanos. En especial en nuestros países, de que a veces a los 15 años ya tienen un montón de hijos algunas personas. Pero hermanos, en este tiempo él todavía seguía siendo joven, y Pablo le dice de que aunque nadie lo vaya a menospreciar a él, porque fuera joven, antes bien tenía que ser ejemplo de los creyentes. Y es que, hermanos, nosotros no podemos menospreciar nunca a ninguno de los jóvenes, ni menospreciar lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pues en la Biblia vemos cómo Dios usó muchos jóvenes, amados hermanos. Vemos a Daniel, ¿verdad, hermanos? Que a pesar que eran jovencitos, tomados del palacio, Daniel y sus amigos, hermanos, solo me fueron los nombres que le dieron los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. No sé por qué no se me queda, hermanos. Azarías, y de ahí creo que era Misael, y nunca me puedo acordar bien en el hebreo, hermanos. Pero estos tres amigos con Daniel, a pesar de que los babilonios habían destruido toda estaban destruyendo toda su nación, a pesar que los habían separado de su familia, a pesar de que les estaban tratando de meter la cultura babilónica, ellos decidieron en su corazón no contaminarse, siendo ejemplos para nosotros hasta el día de hoy, hermanos, lo que Daniel hizo. Así que ahí vemos un joven que fue ejemplo para nosotros, aunque él era tan joven, amados hermanos. Vemos al joven José también, que fue esclavo a Egipto, y aunque nadie lo conocía en ese lugar, cuando la mujer de Potifar le dijo, acuéstate conmigo, él le dijo, no, porque yo no pecaré contra Dios ni contra mi amo. Y él sabía que pecar contra Potifar era pecar contra Dios, y él dijo no, siendo un ejemplo, ¿verdad, amados hermanos? Vivo para nosotros también el día de hoy. Vemos al profeta Samuel en 1 Samuel capítulo 3, donde los hijos de Elí, que eran hombres ya más viejos, eran malos, perversos, estaban pecando, hermanos, sexualmente y robando en el templo. Pero el joven Samuel era un ejemplo para la nación de Israel. Dice la Biblia en 1 Samuel 3:19 que Dios estaba con él, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte al sur de Israel, se supo en toda la nación que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahí hay otro hombre, un joven, que dice la Biblia en el capítulo 3 que el Señor lo llamó Samuel, Samuel, y él ni sabía que era la voz de Dios. Y este jovencito, siendo tan joven, hermanos, fue ejemplo para toda la nación de que aunque estaban esos dos malvados, ¿verdad?, hijos de Elí, hermanos, ahí haciendo cosas malas, y Elí de alcahuete, él era diferente. Así que vemos que hay jóvenes que son ejemplos, hermanos. Igual puede pasar en la iglesia, y igual nosotros conocemos a jóvenes que han sido ejemplos para nuestras vidas también, hermanos. Ahora, al pensar en la disciplina un poco, yo pensaba un poco en nuestros países, hermanos. Y en nuestros países, que es algo que sucede. En El Salvador, por ejemplo, le llamaban chotear, ¿vea? ¿Qué palabra, hermanos? Que a ver cómo es que la gente se inventa. Andar choteando. O andar vagando. Esa sí ya la sabemos más nosotros, ¿verdad, hermanos? Andar de vago. Y en El Salvador, hermanos, como en aquellos tiempos, o en sus países, ¿verdad, hermanos? En México y Guatemala, que estamos hoy aquí presentes. En nuestros países, hermanos, no, en aquellos tiempos, como no había tantas cosas, hermanos, la diversión era salir a andar en la calle con los amigos. Yo cuando era pequeño, mi diversión era salir a andar en la calle con mis amigos. Y si bien hay memorias, recuerdos maravillosos y preciosos, uno en la vida no podía solo estar haciendo eso, ¿verdad, hermanos? Porque hay un tiempo para todo. Pero el problema era, y yo me pongo a pensar, por algo Dios me trajo a este país, porque allá mi vida era solo andar para arriba y para abajo, y que en la bici tenía patineta, hermanos, como de aquí mis abuelos me mandaban, bici, patineta, y solo en la calle, hermanos. Estaba pero más quemado que hoy, que ando aquí afuera en el verano a veces, hermanos. Pero, hermanos, uno no puede vivir ese tipo de vida así, ¿verdad? Ahora aquí está pasando algo diferente en este país. A veces es por el frío, sí, pero es que aún en el frío se puede buscar maneras para estar activo.
Pero en estos tiempos, hermanos, yo estaba mirando una foto que usted la ha visto, de que salía 1996, que salía la mamá jalando del oído al niño que entrara a la casa porque no quería entrar, y luego decía 2016, y salía la mamá jalando de la oreja al niño para sacarlo a la calle porque solo quería pasar jugando, ¿verdad? Videojuegos. Y es que el diablo, hermanos, pues él se las ingenia, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, los videojuegos o el internet, ya el cable casi no les está gustando, pero están todas estas aplicaciones, Netflix, Disney Plus, HBO Max, y todas estas cosas que se están usando en nuestros días, hermanos, las redes sociales, y todas estas cosas, cuando uno se entrega demasiado a ellas, sin tener control, sin tener disciplina, son una pérdida de tiempo. Hermanos, en el teléfono nos dice, y a veces hasta nos da miedo, no sé si usted le ha pasado, que uno como un escalofrío, hermanos, que le dice el teléfono: esta semana usaste 5 horas diarias tu teléfono. Ahora, de repente, como que un descanso. Oh, pero es que tenía una prédica en el trabajo dándole, por lo menos, ¿verdad? O alabanza, y se fue 1 hora, gracias a Dios. Pero hay otro montón de cosas que es pérdida de tiempo, hermanos, en nuestras vidas. Ver cosas, a veces en Facebook salen cosas, gente que pone cosas horribles, que uno tiene que quedar on follow, ¿verdad, hermanos? Para que ya no vea las cosas. Sigue siendo amigo uno con la persona, pero para ya no andar viendo las cosas que exponen. O tantas otras cosas, hermanos, videojuegos, por ejemplo. Jóvenes pueden perder horas en eso. Ahora, leer libros, hermanos. Ya de eso casi ya no se sabe en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Y esto es algo ciertamente peligroso. Hermanos, Dios llama a nuestros jóvenes a ser ejemplos. Pero para que lleguen a ser estos ejemplos, y vamos a estudiar cada palabra, deben ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuidar el don que Dios ha puesto en ellos también. Para ser ejemplos se debe pasar tiempo con Dios, amados hermanos. Por ejemplo, algo que miraba bien bonito es que ser ejemplo en el griego, en la palabra, significa ser un modelo a seguir. Y hermanos, bonito se ve, ¿verdad?, cuando hay jóvenes que conocen la Biblia, hermanos. Y yo me deleito, hermanos, cuando he hablado con algunos jóvenes y que puedo hablar de cosas de la Biblia con ellos, y me gozo me da un gozo, hermanos, y una alegría que ustedes no se pueden imaginar. Ver el interés. Por ejemplo, hablaba con un muchacho de que él me decía de que estaba tomando unas clases en internet, online, para aprender más de la Biblia. Es un joven que va a la high school y que no, hermanos, ni siquiera predica la palabra de Dios, por así decirlo, pero él quiere aprender la Biblia, hermanos, porque él quiere conocer a su Dios. Y eso, hermanos, es algo que nos llena de gozo. Yo el día de mañana quisiera, si el Señor, ¿verdad?, me da 1 o 2 hijos más, yo oro por 3, hermanos, porque sea la voluntad de Dios, que mis hijos conozcan al Señor, hermanos. Ya a la bebé le compré una Biblia ilustrada bien bonita, hermanos, que le tengo ahí para leer las historias de la Biblia, porque eso jamás se olvida, hermanos. Yo recuerdo los testigos de Jehová llegaban a dar unas biblitas con los dibujos, y yo tenía como 3 años y me ponía a mirarlas, y hasta el día de hoy me acuerdo y no se me olvida. Y miraba cuando Jesús estaba clavado así en un madero, y yo decía: esto no está bien, decía yo, porque él fue crucificado, decía yo, fue una cruz, siendo niño, hermanos. Jamás se nos olvida, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y no hay mejor corazón que sembrarlo que el de los niños, y el de los jóvenes también, hermanos. Qué bendición que Dios a veces nos salva a jóvenes para que no nos arruinemos tanto, hermanos, y que nos entre aquí, ¿verdad?, su verdad. Así que, hermanos, y en nuestra iglesia tenemos bastantes jóvenes, y es muy importante que nosotros seamos modelos a seguir para ellos, hermanos. Pero también ellos muchas veces son modelos a seguir para nosotros, hermanos. Ahora dice que debemos ser ejemplos, o los jóvenes, pero también nosotros, hermanos, en palabra. En otras palabras, todo lo que digamos. El apóstol Pablo, y voy a ser rápido en esto, pero él dice, hermanos, porque ya lo estudiamos otra vez, otro domingo atrás: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. O sea, en la iglesia, el cristiano debe ser ejemplo hasta en su palabra, ¿verdad, hermanos? En que no digamos, obviamente, malas palabras corrompidas, ni que digamos cosas, hermanos, que lleven a las personas a, en vez de edificarlos, de bendecirlos, de que se hagan más como Cristo, llevarlos a contristar al Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Así que debemos tener cuidado con nuestras palabras,
y ser ejemplo en nuestras palabras también. Y ciertamente, hermanos, cuando uno se convierte, sí o no, que las primeras cosas que se quitan es las malas palabras. Son las primeras cosas que Dios obra en nuestras vidas. Las primeritas cosas que Dios nos quita. Y por así decirlo, son las más fáciles que Dios nos quite también. Esos son de los pecados más fáciles que se van. Así que, hermanos, espero que nadie aquí diga malas palabras, ¿verdad? En la siguiente dice que en conducta, hermanos, nuestra manera de vivir lleve a otros a alabar a Dios. Y hermanos, hay jóvenes, por ejemplo, leemos en la Biblia, para no hablar de nadie más. Yo leo a Daniel, hermanos. Yo quiero ser como Daniel, porque él oraba 3 veces al día. Ese es un ejemplo a seguir. Hermanos, yo leo de Samuel, lo que acabo de decir, que en todo Israel se sabía que era un hombre que tenía palabra de Dios. Nosotros debemos anhelar ser así, como Daniel, de que él dijo, y José, yo no voy a pecar contra el Señor. Nosotros debemos ser así, hermanos. Así que hay ejemplos en sus vidas. ¿Sí o no? Cuando leemos esto nos lleva a glorificar a Dios, hermanos. Cuando yo leo de Timoteo, cuando yo leo esas epístolas, me gustan tanto 1 y 2 de Timoteo, o la vida de Timoteo en otros pasajes bíblicos, en Corintios, en los Hechos, cuando se habla de él. Me ministra siempre que él aparece en la Biblia, hermanos. Porque él fue un ejemplo, aún en su juventud, de ser un cristiano, de ser alguien que ama a Dios. Y este mundo carece de ejemplos, hermanos. Porque casi no hay ya buenos ejemplos en nuestros días. Pero, hermanos, el Señor quiere que los jóvenes sean ejemplos. Los jóvenes de aquí de la iglesia deben de ser tales jóvenes, las niñas, por ejemplo, las jovencitas, de que yo diga, yo quiero que mi hija sea como las jóvenes de la iglesia. Así deben ser. Los varones de aquí deben de ser de tal manera que el hermano Henry venga y diga con hermana Vicky, yo quiero que mi niño Jacob sea como ese joven, como esos jóvenes de la iglesia. Esos son las clases de ejemplos que debemos de haber en la iglesia. Ahora dice que sea ejemplo de amor. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos? Lo que dice 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas angélicas, si yo entendiese profecía y todos los misterios, si yo tuviera fe que moviese las montañas, si yo diera mi cuerpo por ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y el apóstol Juan dice, no amemos de lenguas solamente, de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. El Señor Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y Él lo dijo de esta manera, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, ¿cómo va unido esto, verdad, hermanos? Mi conducta, mis palabras van unidos con mi amor hacia Dios. Y si yo amo a Dios, voy a buscar guardar sus mandamientos. Y es así como se demuestra el amor hacia Dios. Cuando pecamos, eso demuestra la falta de amor que nosotros tenemos hacia Dios. Y por eso, ciertamente me ministró esa alabanza que traía hace unos domingos atrás, hermanos. Él me sostendrá, se llama la alabanza. Porque hay una parte en la alabanza que dice este coro antiguo, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Y ciertamente nuestro amor es frágil, hermanos. Pero amamos a Cristo y queremos serle fiel a Cristo Jesús. Y en Él hay perdón. Pero sí, hermanos, debemos buscar ser personas que seamos ejemplos en nuestro amor al Señor. Por nuestra conducta, por nuestra palabra, por nuestra fe. Hermanos, estaba mirando, algunos lo traducen como fidelidad, ¿verdad? Como el hermano aquella vez que él lo predicó. Pero hermanos, yo pensaba en esto en cuanto a nuestra fe. Qué bendición hay que aquí hubieran jóvenes y adultos también, que seamos ejemplo en nuestra fe cristiana, en mantener nuestras convicciones, aunque a veces esto nos cueste. Aquí no nos cuesta persecución, pero sí el ser criticados, humillados o rechazados. Me recuerdo en el trabajo que tenía antes de la pandemia, había una señora que a veces por molestarme me decía, ¿y qué pensabas? Me decía de esta señora, me hablaba de alguien que no conozco, ¿verdad? Tuvo un hijo varón y lo viste de rosado, le compra muñecas y ¿piensas que esto es correcto? No. ¿Y por qué? ¿Y por qué no la dejas ser libre? Y cuando yo ya le explicaba, venía y se enojaba y se terminaba enojando conmigo. Y así me hacía una pregunta, me hacía otra pregunta. Yo sabía exactamente a lo que iba. Y aunque yo le decía, yo no quiero debatir con usted, yo solamente le quiero decir lo que la Biblia dice. Y yo pero ese libro fue escrito por hombres. Y hermanos, era una constante, ¿verdad? Pero yo era llamado a pararme firme en mi convicción. A veces funciona, a veces no funciona. Por ejemplo,
hay unos muchachos que ya son amigos cercanos del hermano Elías, son testigos de Jehová. Y cuando, hermanos, yo tenía, no sé si tenía 18, 20 años por ahí, fui a trabajar con ellos. Y hermanos, me comenzaron a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y yo me acuerdo que yo les dije, vamos a hacer esto, les dije yo. Vamos a tomar el almuerzo, vamos a hablar de la Biblia. Lo más seguro es que se va a terminar enojando conmigo, le digo yo. Pero cuando termine el almuerzo, ahí termina, le digo yo. Volvemos a trabajar y volvemos a ser amigos como antes. Y solo con esa persona me funcionó, hermanos. Se enojaba en los almuerzos, sí, pero terminaba eso. Hasta el día de hoy, hermanos, esa persona lo vi hace poco, nada de mala mirada y nada de sentir nada malo, hermanos, y hasta sentí cierto respeto que él tenía hacia mí, hermanos. Así que a veces funciona y otras veces que no funciona, se van a enojar. Y hasta como que el diablo se les va a meter, hermanos. Cuando usted, en especial en estos tiempos, si usted se mantiene firme en cosas así, ellos se van a enojar, porque el mundo y el diablo está promoviendo esta agenda en todas las cosas. Hablamos de redes sociales, de internet, de shows en Netflix, en Disney Plus, en todo esto. El diablo lo está promoviendo. A veces camuflajeadamente, a veces descaradamente. Y hermanos, en estos tiempos se necesitan jóvenes con convicción firme y fuerte. Como Daniel con su convicción de orar. Vinieron y dijeron que nadie podía orar sino al rey a los medos. Pero Daniel vino, yo no voy a parar de orar a Jehová mi Dios. Y volvió a orar y lo tiraron al foso de los leones. Pero se mantuvo firme, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que hagan jóvenes y adultos. Porque esto no es solo para jóvenes, hermanos. Nosotros deberíamos de ser los ejemplos para ellos. Ejemplos en fe y ejemplos en pureza, hermanos. Yo le decía a los jóvenes, arriba, de que la pureza es causa de burla en estos tiempos. Me recuerdo en la escuela, que había una compañera que ella decía que había estado con tantos muchachos. Y cuando nos graduamos, hermano, un día la vi en el mall y ella sabía que yo estaba yendo a la iglesia y me dijo, ¿te acordás todas esas veces que yo decía en la escuela que había estado con ese montón de... Sí, le digo yo, eran mentiras, man. Y yo decía eso porque me daba vergüenza que yo no había tenido ni un novio y me daba vergüenza venir y decir que yo todavía tenía mi virginidad. Y algo que a los ojos de Dios, hermanos, y que en culturas antiguas, como cuando se escribió la Biblia, y no hace muchos años atrás, era algo que era algo valioso y algo honroso, hoy en nuestros tiempos viene a ser causa de burla. Así que por eso dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. En este siglo puede ser... Ella se sentía humillada porque no había tenido novio y porque era una muchacha virgen y se graduó de la escuela así, de la high school. Pero, hermanos, ya en una mente bíblica que va a honrar al Señor, eso es causa de orgullo, no en el mal sentido, pero de orgullo de decir, gracias Señor por guardarme, gracias Señor porque tú tienes un plan para ti, para mí, gracias Señor porque esto lo hago por amor a ti. Así que los jóvenes deben de ser ejemplo en pureza también. Todos los jóvenes y los adultos también. Hermanos, yo sé de que el Señor Jesús dijo, por ejemplo, bienaventurados son los de sucio corazón. No, ¿verdad? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, hay una bienaventuranza para estas personas que se mantienen en pureza. Los jóvenes deben ser ejemplo en pureza. Los adultos también, hermanos. Debemos ser ejemplos en pureza en todo lo que nosotros puede ser. Bueno, el apóstol Pablo le dice ahí, si usted ve, me acabo de recordar de esto, 1 Timoteo 5, cuando le dice que hable con las más jóvenes, versículo 2, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, háblale a las jóvenes de la iglesia como a tus hermanas con toda pureza. Así como el hermano Marvin le habla a la hermana Jocelyn, así quiere que el Señor le hable a todas las hermanas de la iglesia y todos los jóvenes deben hablarle así como Andy le habla a la hermana Gaby, de esa manera, excepto por las que están orando, ¿verdad, hermanos? Si quieren casarse con ella, hermanos, ahí ya puede mostrar interés y todo, y orar, ¿verdad? Claro que sí, pero aún ahí debe de ser con pureza y con respeto. Y si eso la ahuyenta, pues que la ahuyente, pero si eso le hace que lo respeten más, gloria a Dios, y eso ya da una buena señal también, hermanos. Así que deben de ser ejemplos en pureza, hermanos. Deben de ser modelos a seguir. Pero ¿cómo van a lograrlo? Versículo 13, Pablo le dice ahí a Timoteo,
Entre tanto que yo voy, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque eso era lo que Timoteo hacía, porque él era pastor, ¿verdad? En la lectura, se cree que en el lenguaje original está hablando de la lectura pública de la Biblia, como yo estoy haciendo hoy. La exhortación y la enseñanza es lo que yo estoy haciendo hoy, pero yo quisiera enfocarlo en otra forma, hermanos. Algo que se aplique más a toda la iglesia. Y quisiera traer una frase del hermano Spurgeon que a mí me bendijo mucho. Y él dijo esto: visita buenos libros, pero vive en la Biblia. Yo visito varias casas, hermanos. Visito las casas de ustedes a veces, pero yo no vivo ahí, hermanos. Yo vivo en mi casa, ¿verdad, hermanos? Así yo puedo visitar buenos libros. Ciertamente los visito y me gusta tratar de leer libros, buenos libros. Cuando un predicador, que es lo que me gusta, por ejemplo, el diccionario bíblico que tengo se llama Unger Bible Dictionary, porque el hermano Chuck Swindoll lo refirió, y los compré porque creí en su palabra, hermanos, y me ha bendecido grandemente. Entonces, cuando escucho algo, yo lo escucho y yo lo compro. Visito buenos libros, pero yo vivo en mi Biblia, hermanos. Nada toma el lugar de la Biblia. La Biblia es mi libro, es el libro del Dios, del Señor, ¿verdad? Pero es mi libro, por así decirlo. Es mi libro para leer todos los días. Es el libro que voy a leer. Primero Dios, hermanos, leía que George Mueller 200 veces en su vida, por lo menos de unos 50 o 100 lo tengo que leer. Unos 50 quizás, hermanos, me pasé con las 100. Pero tengo que leer la Biblia, tengo que leerlo. Comencé a leerlo a los 19 años, así de verdad. Tengo que morir, hermanos, leyendo las Sagradas Escrituras. Debemos vivir en la Biblia, hermanos. Así que visitemos buenos libros, pero vivamos en la Biblia. Hagamos un plan de lectura, hermanos. Y el que a mí me funcionó fue este, porque comenzar en el Antiguo Testamento cuesta mucho. Comienza en Mateo, hermanos, termina en Apocalipsis. Agárrelo de Génesis, vuelva a darle hasta Apocalipsis. Si lo lee, por ejemplo, en Reina Valera, que es el que tenemos, o la nueva versión internacional para los jóvenes que les cuesta a veces agarrar una palabra, pero digamos lo lee en Reina Valera, usted lo termina. Hay Reina Valera más actualizada hoy que la 1960 que usamos, hay una más actualizada. Lo lee y léalo con una Biblia que solo tiene referencias. Quiero hacer un video de esto, hermanos, y postearlo en el canal de YouTube, porque creo que sería de gran bendición. Lea la Biblia así, luego léala en otra versión. Los jóvenes que hablan 2 idiomas, lean en inglés, lean en español. Compren una Biblia de estudio, que yo le he referido a los hermanos, mi Biblia favorita de estudio, hermanos. Y así lea la Biblia. Léala primero solo la Biblia, luego léala en otra versión, luego léala con comentario bíblico. Luego compre otra Biblia de estudio. Yo en lo que estoy, hermanos, yo compro Biblias de estudio. El año pasado Stephanie para mi cumpleaños me regaló una Biblia de estudio, hermanos, la Biblia de estudio de la Reforma. Todavía no la he comenzado, pero la voy a comenzar, hermanos, cuando termine la que estoy leyendo. Y así, hermanos, visite buenos libros, pero viva en su Biblia. Y si algo no se le olvide de esta prédica es esto, por favor, hermanos. Viva en su Biblia. Dígalo conmigo, hermanos. Repita después de mí. Vivamos en nuestras Biblias. Y hermanos, por ejemplo, en cuanto a buenos libros, lea libros devocionales. A mí me ha ayudado mucho leer biografías de hombres de Dios. Lea libros de teología, hermanos, teología sistemática, porque esto le va a hacer a usted que comience a leer varios pasajes bíblicos, ya que su mente comience a trabajar, porque el Espíritu Santo obra en nuestra mente también. Por eso nos llama a meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Ahora, hermanos, lea, por ejemplo, comentarios bíblicos que le enseñen el lenguaje original, el contexto cultural e histórico, porque así es como uno aprende a interpretar un pasaje bíblico. Y en eso quisiera hacer un video algún día, hermanos, y enseñar así un poco más sobre esto. Pero estos consejos que yo les estoy dando a ustedes, hermanos, son verdaderamente oro, por así llamarlo. Son tan importantes y va a ser de gran bendición para su vida si usted y yo los ponemos por obra, hermanos. Versículo 14, ¿lo tenemos? Le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ahora, usted se puede imaginar qué sintió Timoteo cuando recibió esa palabra de estos hermanos. Cuando Pablo, por cierto, llega a la ciudad, ya había buen testimonio en él.
recibe la palabra profética del Señor, de que el Señor lo había llamado, a pesar que su padre era griego y posiblemente estaba muerto, a pesar de todas las dificultades que él ya habría pasado en su vida. Yo te he llamado para proclamar mi palabra. Ustedes pueden imaginar el gozo, hermanos, que él sintió. Ahora, hermanos, nosotros hemos leído Romanos 12, ¿verdad? Donde habla la lista de los dones, de servir, de hacer misericordia. Hemos leído 1 Corintios 12, enseñar, ¿verdad? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y ahí están los dones. Nosotros creemos, y yo espero que usted lo crea también conmigo, con todo nuestro corazón, que esos dones son para la iglesia, para todos los hermanos. Por lo menos uno tiene que tener, usted que está hoy aquí, y que el Espíritu Santo lo da a cada uno conforme Él quiere. No nos da el don que nosotros queremos, pero nos da conforme Él quiere. Y yo creo con todo mi corazón que Dios tiene un don para usted aquí. Así que este mensaje, esta palabra va para todos ustedes, para mí. No descuidemos el don. Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. 2 Timoteo 1, perdón, era. Debemos avivar el fuego del don de Dios que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Y cómo se aviva? Pues Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, sirviendo en lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. En lo que Dios nos abra puertas a servirle, nosotros debemos hacerlo y ponernos a práctica todo lo que Dios nos da a hacer. Vaya, Christopher está aquí, ¿verdad? Y él habla de cuánto practica el violín. Y cuando él me contaba de la disciplina que él tiene, el Espíritu Santo me estaba reprendiendo, hermanos. De mirar a un joven con su disciplina y que yo debo de ser disciplinado también en lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Así que debemos ser disciplinados, hermanos. Por ejemplo, nosotros como somos hispanos, hermanos, la verdad, yo sé que Cristian dice que esto es hacer estereotipos y todo eso, hermanos, pero como soy hispano lo puedo decir, por general nuestra cultura no es mucho de disciplinas, ¿verdad, hermanos? Y los chinos, los asiáticos, sí son de más disciplinas. El hermano Paul Washer dice que allá en Asia, la mayoría de creyentes oran 2 horas diarias, hermanos, y son tan disciplinados. Y nosotros no, ¿verdad, hermano? Y no le estoy diciendo que todo el día pase así, no, porque un hermano dijo, a veces lo más santo que tú puedes hacer es irte a caminar a un parque. Uno necesita salir, no le estoy diciendo que, pero sí que tenga el hábito, hermanos, de tener un tiempo devocional con Dios, tener la disciplina, ¿verdad, hermanos? Y tomar, por ejemplo, ustedes vienen a la iglesia los martes, los viernes. Esa es una disciplina, hermanos. Es una disciplina para honra y gloria del Señor. Y yo por eso he puesto oración todos los cultos, porque yo no quiero que vengamos a la iglesia a perder el tiempo, hermanos. Trato de acortar los anuncios, trato de hacer de que lo que más vengamos a hacer es a orar, a cantar y escuchar la palabra de Dios. Ahí lo trato de enfocar, no en otras cosas, ¿verdad, hermanos? A veces tenemos que hacer algo, otras cosas. Damos un reporte financiero. Yo les quiero poner unas fotos del viernes que me mandó el hermano Miguel del orfanatorio. A veces hacemos otras cosas, pero debemos estar enfocados en no perder el tiempo en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Pero venir a lo que venimos. Así que todo esto son buenas disciplinas, amados hermanos. Mira el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Lo traigo en otra versión que se me hizo un poco más fácil entenderlo. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. O sea, Pablo le dice a Timoteo que tenía que ser ejemplo. ¿Se recuerda? En el contexto ahí nomás. Ocúpate en esto para que los demás vean cuánto tú has progresado. Hermanos, para que otros lleguen a alabar a Dios por cuánto nosotros hemos progresado. ¿Y sí o no, hermanos? Por ejemplo, aquí en la iglesia. En mi caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo más quiero, hermanos? Sino verlos a ustedes progresar. Pero yo también quiero progresar, ¿verdad, hermanos? Yo a veces me frustro porque yo no estoy progresando también. Voy a ser bien sincero en esto, hermanos. Pero yo quiero que ustedes y que yo progresemos, ¿verdad, hermanos? Que crezcamos en sabiduría, que el carácter de Cristo sea más formado en nosotros, que seamos más pacientes. Pero a veces no lo estamos siendo, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que ser pacientes los unos con los otros
Pero debemos anhelar progresar. Que los jóvenes se vayan levantando. Vaya, así como hemos visto a Daniel, ¿verdad? Que ha ido progresando en que era bien penoso y comenzó a cantar, a tocar el piano. Hemos visto a nuestra hermana Alessandra en estos días, ¿verdad? Que se ha bautizado, que está sirviendo. Hemos visto a las jóvenes como nuestra hermana Gaby, nuestra hermana Ashley, que ya están cantando. Que ellas vayan progresando, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y cuando uno ve a los demás progresar, uno llega y glorifica a Dios, hermanos. Porque eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Pero el versículo 16, hermanos, ya con este voy a concluir. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, nosotros podemos ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. Y yo pensaba en algo, hermanos, si hay algo que puede arruinar nuestras vidas, somos nosotros mismos. Hermanos, por ejemplo, el diablo puede tentarnos, puede mandarnos dardos, puede molestarnos, pero al final el que escoge hacer el mal es uno, hermanos. Porque estudiamos el domingo que bien tenemos acceso al trono de la gracia para ir a hallar socorro ahí. Cuando el diablo nos esté zarandeando, ahí podemos hallar socorro. Cuando estemos siendo tentados, podemos ir al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es todo lugar donde estemos, hermanos. A veces, yo me recuerdo cuando estaba más joven, en el trabajo, cuando estaba comenzando en la iglesia, a veces en el almuerzo, irme a un lugar donde nadie me viera, y ahí estaba el trono de la gracia, hermanos. Ahí estaba la presencia de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. El carro, hermanos, hemos alabado a Dios, ahí es el trono de la gracia. En el lugar secreto de nuestra casa, dice la Biblia. Aquí en la iglesia es el trono de la gracia también. Así que, hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos. Hagamos morir al viejo hombre, nos dice la Biblia. Debemos hacer morir el pecado por medio del Espíritu Santo en nosotros. En Lucas 10 el Señor Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Lo ilustro de esta manera. No sé si esto va a ayudarles, pero como que yo me voy a dormir, hermanos, y al siguiente día me despierto y otra vez tengo que agarrar la cruz. Porque el viejo hombre va a estar ahí para molestarme, hermanos. Lo que les dio risa aquella vez, el hermano Lutero dijo, pensé que cuando me bauticé, el viejo hombre iba a morir, y luego me di cuenta que el infeliz sabía nadar. El viejo hombre no se murió cuando nos bautizamos, hermanos. El viejo hombre no se muere ni cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no. El viejo hombre va a morir el día que Cristo venga por su iglesia y Él nos transforme de esta incorrupción, este cuerpo de vergüenza, a un cuerpo glorioso semejante al suyo. Miraba a un pastor hoy, él tiene 80 y algo de años, y le preguntaban a él sobre escatología, ¿verdad? Se lo mandé a Cristian en el video. Le preguntaron por qué él quiere llegar al cielo. Y lo que yo estaba esperando, porque yo sé cómo es él, es quiero ver a Cristo. Pero él dijo otra cosa, hermano. Él dijo, yo quiero ir al cielo, porque ya estoy cansado de pelear contra carne. Dijo. Estoy cansado de pelear, no es tanto años ser pastor, con la carne de la otra gente, dice, cuando yo actúo en la carne contra mí. Estoy cansado de mí mismo, dice el pastor. Estoy cansado de mi carne. Ya quiero llegar al cielo y descansar de este viejo hombre, dijo él. Y si bien me dio un poco de gracia, hermanos, es verdad. Nosotros ya no queremos vivir en la carne, hermano. El verdadero cristiano ya no quiere. Y un día Él nos va a renovar. Pero mientras estemos aquí tenemos que hacer morir. Y por eso es necesario la disciplina, hermanos. Porque una persona que le gusta estar a hacer sin nada, es una persona que está tentando al diablo para que lo tiente a él. Y por eso tengamos cuidado de nosotros mismos, hermanos. Y traigo otra versión de ese versículo para concluir. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, dice. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen, hermanos. Así que, hermanos, usemos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y los medios de gracia, ¿cuáles son, hermanos? Cuando usted escuche eso en alguna prédica, medios de gracia son maneras como Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Por ejemplo, la palabra de Dios, la lectura de la palabra, es una manera que Dios nos ha dado de acercarnos a Él. La oración es una manera que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. El congregarnos es una manera que Dios nos ha dado para hacer. La mayoría de nosotros congregándonos conocimos al Señor. El ayuno es una manera de nosotros acercarnos a Dios. La alabanza, me gusta una alabanza que canta Marcos Witt con su bebé, ¿verdad? Independientemente de lo que pasó después con él, con su hijo. Él dice, encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Hermanos,
uno al cantar se siente más cerca de Dios, ¿verdad, hermanos? Pone alabanzas en su casa, uno se siente más cerca de Dios. Yo a veces agarro la guitarra y me pongo a cantar, hermanos, yo me siento más cerca de Dios. Algo tan especial en la alabanza. Y usemos todos estos medios de gracia que Dios nos ha dado, hermanos, para acercarnos a Él. Nos ponemos de pie, concluimos aquí. Y aquí, hermanos, concluimos con nuestro mensaje y nuestro culto de oración. ¿Qué le parece? Damos gracias a Dios por la palabra, hermanos.